Hola a todos, buenas tardes, buenos mediodías, depende de donde estén, como siempre decimos. Estamos nuevamente con un nuevo diálogo de diseño y comunicación que organizamos entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la editorial y la revista Experimenta en España. Y en este ciclo que ya nos van quedando cada vez menos charlas para esta segunda etapa. eh, Tenemos hoy el gusto de compartir el diálogo con, bueno, un colega, amigo, que hace muchos años que está fuera de Argentina, pero es argentino, aunque es una especie de trotamundo, vamos a decirlo las cosas como son, aunque actualmente vive en Barcelona. Eh, Nuestro invitado de hoy es Felipe Ibáñez y hablar con Felipe y dialogar con él en esta instancia implica también entrar en un territorio donde el diseño desborda los límites de la disciplina. Felipe es uno de estos casos donde es muy difícil definir cuál es su verdadera actividad, aunque claramente es diseñador y esta es la primera definición sobre él. Pero digamos que tiene una visión transdisciplinar que conecta la cultura en general, la política, la comunicación. Como saben, yo siempre leo esta parte porque si no es imposible que memorice. Eh, la dramaturgia y también es productor cultural. Felipe ha desarrollado durante más de 3 décadas una trayectoria marcada por la hibridación entre lo que es el pensamiento y la práctica, entre el proyecto y la reflexión. Está formado en la Universidad de Buenos Aires, somos colegas de formación de esa casa de estudio y con una intensa actividad profesional tanto en Argentina como en Europa en general. Su trabajo ha transitado desde el diseño editorial, una de sus principales, digamos, hojas de ruta dentro de la profesión, y la identidad visual hasta la creación de medios, la comunicación transmedia y las artes escénicas. Es autor del libro justamente, Reflexiones paratextuales sobre cultura, comunicación y diseño, que es una obra prologada por Ives Zimmerman y reeditada aquí por Experimenta, editada por Volkovics en Argentina inicialmente y aquí por Experimenta. Eh, y que a partir de esto, Felipe ha definido históricamente la necesidad de pensar al diseño más allá de su dimensión instrumental. Es una práctica cultural capaz de intervenir en la realidad, una temática que nosotros venimos atravesando bastante en todos los diálogos que vamos teniendo. Su publicación más reciente es Germinal, aquí está, y sobre esta vamos a hablar hoy más en profundidad, que van a ver, se lo paso rápido. Este, Germinal, que es diseño de guerrilla, y profundiza precisamente en esa dirección. El libro plantea una reflexión sobre la dimensión ética del diseño, la responsabilidad de la comunicación y de los comunicadores y la necesidad de recuperar capacidad crítica, algo que suele pasarnos, faltarnos en los últimos tiempos en todos lados, no solamente en la disciplina del diseño. Y a través de conceptos como comunicación de guerrilla, inteligencia simbólica o militancia cultural, Germinal propone entender al diseño como una forma de acción y de construcción de futuros posibles. No me voy a extender, así que en esta nueva edición de Diálogos de Diseño y Comunicación que organizamos la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y Experimenta aquí en Madrid, España, vamos a conversar con Felipe sobre ética, ontología, futuro y comunicación y diseño y lo que surja, como es habitual en estas cosas. Y también vamos a recorrer su labor como editor, como docente, en un diálogo que invita a repensar un poco de qué va esta cuestión del diseño, cuál es el rol que tenemos como diseñadores y para qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y qué queremos hacer con lo que hacemos. Así que ahora sí, bienvenido Felipe. Muchas gracias, Marcelo, con esta presentación. Bueno, espero estar a la altura, la Claro verdad. que, claro que sí. Sabes que, bueno, sabes, pues, a veces hablamos los que andamos por distintos lugares viviendo, tenemos como esta cosa de que mezclamos nuestra argentinidad con el español neutro, con el español castizo, con el catalán, en tu Yo caso, hablo y así. argentino, yo hablo Así que argentino el 100% del tiempo. hablemos argentino como que nos van a entender todos los que están conectados hoy con Sí, nosotros, se entiende. que vas a ver que además son, siempre nos dicen de distintos países de Iberoamérica, que esta es Sí, la gran alegría. Arranquemos ya con Germinal. En Germinal
afirmás que el diseño ha ido progresivamente o se ha despojado progresivamente de su dimensión ética. ¿Cuándo percibiste que esa cuestión merecía convertirse en el eje central del libro? Bueno, es un tema porque yo en realidad empiezo a estudiar diseño no porque tuviera alguna inclinación artística o mucha gente cree que el diseño es arte y hay mucha gente que tiene eso, aspiraciones artísticas y se mete a estudiar diseño porque cree que es un modus vivendi, es una forma de ganarse la vida que pintar cuadros no se lo va a dar. Y yo provengo de una formación política de toda mi adolescencia comprometido con, con las necesidades del pueblo, con las necesidades de las personas que están más vulneradas por los poderes. No me quiero extender en definirlos, pero cuando descubrí el diseño, yo ya llevaba 3 años trabajando en editorial, haciendo libros. Y, y me di cuenta de que era una herramienta fantástica, que era la herramienta que yo necesitaba para continuar mi camino de militancia, que hacía mucho tiempo que ya no formaba parte de ninguna estructura proselitista, de ningún partido. Eh, si bien creo mucho en los proyectos comunitarios, siempre eh, he ido trabajando eh, un poco por afuera y siempre colaborando con grupos y con movimientos. Eh, pero bueno, para mí el diseño siempre fue una herramienta de transformación. Entonces, desde desde siempre, toda la carrera la hice estudiando, poniendo el foco en esto, y por ahí no tanto en cuestiones de mercado. Entonces el libro viene en el año, hace 10 años, eh, yo terminé de hacer un seminario que lo había dado en distintos lugares, en Barcelona lo había dado, y en Buenos Aires, y en Rosario, y en Neuquén también, y en Madrid, y en Buenos Aires en varios lugares. Eh, y allá había colaborado Oscar Brahim, hicimos un seminario muy interesante, muy intenso además, y de toda la investigación eh, con la que me nutrí para hacer este proyecto, me di cuenta de que, por un lado, hace 10 años fui padre por primera vez y decidí dejar de lado ciertos excesos, como ese, por ejemplo, y para dedicarme a educar a mis hijos. Y, y que tenía tanto material que lo tenía que reunir y poner a disposición de los colegas. Y entonces Germinal es un proyecto que lleva 10 años, que fueron más que de construcción, de, 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 no de construcción, fueron de síntesis y de resumen, porque estaba trabajando miles y miles de páginas, decenas de libros y muchas posiciones distintas que las sintetizo para ponerlas a nuestro servicio, para que sean útiles para nosotros. Y hace aproximadamente un año, unos meses, lo termino. Eh, empujado por charlas que habíamos tenido con Norberto Chávez y bueno, y cerró con un epílogo de María Ledesma que creo que son como los corchetes perfectos
para este contenido. Es interesante porque de alguna manera el planteo que estás, cuando se dice, bueno, toda acción humana es política, todo diseño es político, y en realidad hay una mala interpretación de ese concepto, de esa idea. Es decir, se piensa que se habla de una militancia política, y en realidad lo político tiene que ver con la polis, con la organización, con las personas. Y esas personas están dentro de un marco ético, ¿no? Por eso creo, y creo que es el sentido de Germinal, es salir un poco de esta idea de que eh, la militancia, para llamarlo de alguna manera, tiene un fin partidista particular, y en realidad la militancia tiene un fin ético, social, que va mucho más allá de eso y que es mucho más importante que cualquier recorte que se haga de la realidad. Recién hablabas de Norberto, justamente, y acá están dos libros en los que Felipe ha sido editor. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, que son Tónico Chávez y Inadaptado. Norberto ha sido, además de un referente para toda nuestra generación, y una persona muy cercana tanto para Felipe como para mí en distintos aspectos. Yo he tenido también la suerte de ser el editor de todos los últimos libros de Norberto. Eh, Hemos hecho algunas experiencias sumamente interesantes, y Norberto justamente es el que te empuja, decías, en el caso de Germinal, y es quien eh, probablemente sea el último texto eh, editado en un libro Sí, hasta hoy de Norberto, ¿no? Es el que abre el libro. Pero bueno, una de las ideas que atraviesa todo tu trabajo, fundamentalmente, es que diseñar implica necesariamente tomar partido. Y esto era a lo que yo hacía referencia recién, ¿no? mm, ¿Podemos hablar de que existe neutralidad en el diseño, o es una especie de ficción profesional que nos resulta cómoda? sí, yo creo que es una ficción construida, ¿no? Como Hollywood. Es una ficción construida y no es porque sí. Se ha fomentado, es parte de la doctrina de buena parte de la enseñanza del diseño y de la práctica. Se busca desde la década del 50 que los diseñadores o los comunicadores, las personas que operamos en la comunicación, estemos distraídos y estemos enfocados solamente en el mercado, en vender. Se ha enfatizado mucho en estos temas. Ahora, la práctica del diseño y la teoría, el diseño es una disciplina que es el diseño de comunicación, el diseño gráfico, es una disciplina para la comunicación. Entonces, los diseñadores tenemos una herramienta que nos permite, eh, como decía antes, ¿no? Nos permite llegar a muchísimas personas y si sos bueno, podés, podés incidir en lo que va a pensar ese destinatario, lo que va a pensar ese segmento al que te estás dirigiendo. Entonces, es imposible no pensar, como decías, en la polis. Es imposible, es imposible, es pueril e incluso es muy contraproducente para nuestra cultura que existan tantos y tantos diseñadores que están insertos en esta especie de ficción o de corralito, que es como una esclavitud también, ¿no? Y más teniendo en cuenta el momento en el que estamos, en el que se pone en crisis la funcionalidad del diseñador gráfico eh, para la comunicación, ¿no? Se está difundiendo por un montón de medios que el diseñador gráfico puede ser suplantado por la máquina. La verdad es que el diseñador gráfico que hace dibujitos, eh, sí, sí, va a ser suplantado, ya está siendo suplantado y además va a ser suplantado con mucho éxito por la máquina. Ahora, a la hora de pensar en la comunicación, pensar en que nosotros construimos estos
nexos eh, en la cultura y los podemos reforzar, la comunicación es un hecho humano y el ser humano eh, ya está empezando a sentir, eh, fíjense que el hecho de la inteligencia artificial, los físicos cuánticos que la han desarrollado están poniendo el grito en el cielo, pueden investigar sobre el tema, están todos preocupadísimos, eh, están planteando que se viene una época, precisamente hoy estaba eh, leyendo un artículo de un físico cuántico español que lidera un equipo muy grande en Singapur, que decía que para él la segunda mitad de este siglo la va a definir la ética. Y y se habla de ética y muchas veces en el contexto de España, que es un país atravesado por una historia política y, muy dura, muy difícil, lo que ha marcado también una forma de asumir los dogmas y se confunde la ética con la moral muchas veces, ¿no? Y la moral en realidad son las reglas, pero esas reglas posiblemente y muchas veces van en contra de la ética. La ética, eh, bueno, ahora estamos terminando un libro con una doctora de la Universidad de Vigo, que se llama Renata Canevari, que me había hecho una entrevista hace unos cuantos años y bueno, eh, me devolvió todo un texto súper extenso que lo estamos trabajando, muy pronto va a estar este libro, que desarrolla, es un tratado sobre ética y diseño que, que no existe aún y que es realmente muy útil. Eh, pero más allá de que recomiendo que profundicemos en estos temas, creo que siempre es muy útil para nuestros intelectos y para nuestra salud mental el ir a la raíz, a la concepción de, de, de la palabra. Y, y la ética en realidad se ocupa del bien, simplemente eso, se ocupa del bien. Y el bien es lo que nos hace bien a los seres humanos. Y hoy que se están cayendo tantas máscaras en el mundo, o se las están quitando, eh, creo que ya hay que ser muy tonto para no darse cuenta que sí hay bien y mal, que sí hay una forma de comprender dónde está el bien y no necesariamente está en los códigos morales. Por eso es tan importante el replanteo y la autocrítica constante sobre la ética. Ujú. Bueno, una palabra que aparece en este título que hemos dado a este encuentro tenía que ver justamente con la ontología, es decir, tu perspectiva. ¿Qué es lo que el diseño dice sobre nuestra forma de ser y de estar en el mundo? Y nuestra forma de ser y nuestra forma de estar en el mundo. Pero no quería olvidarme de algo que también es interesante de lo que estabas diciendo recién, con el tema de la inteligencia artificial digamos, aquello que va a estar definiendo la segunda mitad de este siglo, probablemente. Es muy interesante el último documento que acaba de lanzar el Papa. Es muy interesante porque el Papa recupera, al margen de lo que cada uno pueda pensar del Papa y sus circunstancias y todo esto, hay una realidad concreta, ¿no? Que propone recuperar el valor del ser en esta cuestión, entender eh, desde una perspectiva religiosa, ideológica, ética y moral, volver a entender la razón de ser, ¿no? Y lo ligo con esto de la ontología, ¿no? ¿Qué dice de nosotros esto? Bueno, lo que te preguntaba recién era esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que el diseño dice sobre nosotros hoy?
Yo pienso que el diseño, como toda manifestación de la cultura, es lo que va a quedar, va dejando una huella y siempre proyectada para el futuro, que además el diseño se escribe en el terreno del futuro, porque somos proyectistas, proyectamos, entonces nada de lo que hacemos está hecho para ser aplicado hoy y para ser visto hoy, sino eh, es, está en el terreno del futuro. Y el hecho de que este Papa eh, esté hablando sobre este tema, como un montón de gente impensable, no hace 10 años, hace un año. Hay gente que hoy se está metiendo a hablar del tema, pero hace un año decía exactamente lo contrario. Y hay mucha gente que está preocupadísima, porque realmente esta máquina está dejando a mucha gente sin trabajo. Y eso es inhumano porque produce sufrimiento. Cualquier transformación, eh, estamos organizados con estados, ¿no? Tenemos gobiernos, estados que tienen un montón de personas ahí trabajando teóricamente o ontológicamente para el bien de una comunidad. Entonces, estos estados tienen la obligación de que tal vez una transición sea paulatina para que las generaciones se vayan preparando para eh, para poder darle de comer a sus hijos en el futuro. Ahora, yo leo desde hace mucho tiempo, no desde ahora, que, y mucho antes de que del boom este de la inteligencia artificial, leo que hay muchas instituciones que se desmantelan. Esto lo veo desde los 90. Hay muchas instituciones que se empiezan a desmantelar. Eh, Desgraciadamente la familia, por ejemplo, es una. El Estado es otra. El Estado, hoy hay poca gente que crea en la democracia, pero es porque es cierto, porque ya es un sistema que al que se lo ha puesto en crisis ha sido tan utilizado como caballo de Troya que, pero el empleo es otra institución que está en crisis, y no por la inteligencia artificial, sino porque es artificial el empleo. El hecho de ir a un lugar y cobrar un sueldo a fin de mes es algo artificial. Los estados han ido invirtiendo muchísimo dinero en un montón de países eh, para sostener con pulmotor. Lo que pasa es que dentro del sistema capitalista esto, los estados tienen la obligación de hacerlo y deberían hacerlo mucho más y por un buen tiempo en adelante. Yo creo que lo que no se va a desintegrar es el trabajo, porque el ser humano trabaja desde antes de que supiéramos hablar. El animal trabaja, el trabajo como principio físico, no del físico, sino de la física, ¿no? Eh, y que ese trabajo puede ser intelectual, mecánico, lo que sea. Pero el trabajo no va a desaparecer. Es más, podría crearse cada vez más trabajo. Ahora el empleo, eso de ir a un lugar y una vez por mes ganar un sueldo, como es artificial, hay que sostenerlo artificialmente. Entonces, si los estados han puesto mucho dinero y siguen poniendo mucho dinero en empresas privadas gigantes para que puedan pagarle a sus empleados y bueno, en algunos países, en otros no, en otros para nada no, y ustedes que están escuchando saben perfectamente de qué hablo porque lo están sufriendo, el mundo lo está sufriendo, todos lo estamos sufriendo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es muy importante entender que el diseño gráfico, y vuelvo, quiero conectar los tres puntos que estamos tocando ahora, es muy importante para alguien que está
empezando su carrera o para alguien que está dudando de qué es lo que hice estos últimos 15 años, 20, 50 en el diseño gráfico, en este contexto que nos toca, ¿no? Donde nos toca jugar. Yo creo que es fundamental empezar a despegar al diseño gráfico y a la comunicación de el, por un lado, de la manifestación del yo. ¿Qué dice de nosotros el diseño gráfico? Y en ese nosotros, yo lo quiero subrayar porque nosotros es todo, es todo el constructo social, somos todos nosotros, no solo los diseñadores, ¿no? Si hablamos de los diseñadores solamente, entonces tendríamos que ya empezar a ir a hablar un poco más del yo que del nosotros. Y creo que ahí hay un problema grave que se debe atender y que al atenderlo, los diseñadores van a ser más felices en su trabajo y van a poder desarrollar mucho mejor su vida profesional y no van a caer en esta picadora de carne que está significando el hecho de que la máquina los reemplace. Eh, es el hecho de que el diseñador gráfico no puede y no debe nunca poner el carro delante del caballo. No se puede pensar que el diseño gráfico es arte. Yo a veces defino el arte como la unión entre una técnica y un ego, y un yo. Eh, yo no soy, no tengo críticas negativas sobre el ego, sí sobre el ego débil. Creo que ese ego débil es el que crea el egoísmo, pero creo que la noción del yo es fundamental. O sea, el amarse a uno mismo permite amar a los demás. Y amar, realmente querer a la humanidad, sentir esta alegría al ver a otros seres humanos, al escucharlos, al sentir el dolor también, esta empatía humana, ¿no? El dolor también ante el humano que sufre, porque el animal, el ser humano es un animal precioso, somos un animal muy, muy mágico realmente. Y creo que por un lado, el volver a leer la naturaleza para comprender en qué lugar estamos y, y cómo nosotros estamos hablando de esta naturaleza, cómo la naturaleza también nos está hablando del lugar en el que estamos viviendo, de cómo lo estamos construyendo, para qué, para quién, ¿no? ¿Por qué existen las ciudades? ¿Por qué hay las ciudades donde cada vez la gente quiere vivir menos en las ciudades, ¿no? Pero porque se han convertido en lo que, bueno, para lo que fueron diseñadas, ¿no? Para conglomerar al ser humano y explotarlo. Entonces, creo que el diseñador gráfico, me parece fundamental que el diseñador gráfico, y sobre todo cuando estás arrancando tenés muchas más posibilidades de enfilar para ahí. Se enfoque en ofrecer soluciones a la comunidad, no en vender, no en instalarse en tal o cual lugar para asegurarse un salario, para asegurarse que... y después también sacarse de encima esto de que el placer o la satisfacción o el hago esto porque me gusta. En realidad eso es, por supuesto, te tiene que gustar, te tiene que gustar, no. ¿Cómo no te va a gustar? Es alucinante, es hermoso diseñar. Bueno, lo que pasa es que Construir algo que no existía. claro, una problemática que está relacionada con esto eh, del diseño en general. A los diseñadores nos gusta, no importa si eres un diseñador de textil, industrial, gráfico o arquitecto, da igual. Digo, el diseño como disciplina global, siempre decimos que algo muy parecido a lo que dicen algunos
artistas o lo que fuere, que es nosotros tenemos la suerte de que nos paguen por hacer un trabajo que nos gusta hacer, ¿no? Y esto es un beneficio nuestro profesional, no, digamos, no significa que tengan que regalarlo por este motivo, pero, pero también me quedé pensando en esto de la función que tiene el diseño y lo ligo con algo que hablabas antes, con esta cuestión del trabajo, con esta cuestión de poder ganarse la vida, que hay un aspecto que sí tiene que ver con pensar el diseño más allá de la cuestión del consumismo, pero sí aplicarla a la idea del trabajo. Es decir, si mi trabajo como diseñador hace que un señor que fabrica calcetines pueda vender más, porque así va a darle de comer a su familia y va a contratar otras personas que también trabajen con él. Ahí también hay una función social del diseño, porque muchas veces se confunde, ¿no? Cuando hablamos de esto de cuál es la verdadera función del diseño o la función social del diseño, y dice, bueno, la función social del diseño no tiene nada que ver con el mercado de consumo. No, no, momento, tiene que ver. Una cosa es el consumo para una mejor vida para todo el mundo y otra cosa es el consumismo por el solo hecho de consumir. Entonces, a veces Totalmente. me gusta aclarar siempre estas cosas porque a veces, digamos, decimos algo y a veces se toma muy literalmente, ¿no? Eh, Total, es fundamental, voy a poner un ejemplo, es fundamental comprender la diferencia entre que un diseñador venda Coca-Cola y venda unas piezas que fabrican para ayudar a que la gente que no veía pueda ver, o que la gente pueda llegar mejor de un lugar a otro, o que la gente pueda comer mejor, o que bla, bla, bla. Contra eso, contra el consumismo. Cuando hablamos de ética, decimos, se ocupa del bien, ¿sí? Y casi cualquier persona puede comprender que el consumo no es el bien. Consumir, ¿no? El concepto de consumo, que es comer, 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 comer y no producir nada. En ujú. realidad, no es la compra el tema. Aquí se podrían buscar otros modelos ideales de intercambio, que de hecho los usamos, ¿no? Pero existiendo este modelo de intercambio de bienes y servicios a través del dinero, eh, hay otras maneras de vehiculizar lo que no son el consumo y hacia el consumo, porque el tema es ese. Nosotros como diseñadores, como seres humanos, podemos ser consumidores, más o menos consumidores, o rechazar el consumo y buscar otras formas de vivir y qué sé yo, pero como diseñadores, el problema es cuando el diseñador es cómplice de esa máquina de Ujú. consumo, que esto es un poco lo que también se plantea en Germinal, ¿no? Que no se Mira, está planteando, sí, vamos ahí a Germinal, porque en Germinal justamente lo enfocás como comunicación de guerrilla, ¿no? Y que parece un término también absolutamente rupturista. Y claro, ¿y cómo debemos entender hoy esa idea en un contexto que está dominado por algoritmos, por plataformas digitales y por sobreabundancia de información? ¿Cómo juega este diseño de guerrilla? Y esta comunicación de guerrilla dentro de este contexto. bueno, en cuanto al contexto, me voy a circunscribir al planteo que haces y a la pregunta que es contextualizada, porque es mucho más amplia Claro. la respuesta, pero voy a ir solamente a este punto. Yo lo que diría es que hay que construir pequeñas comunidades. Y esto lo hemos hablado también con Norberto, eh, y él coincidía mucho conmigo en este tema, que uno puede buscar eh, seguir a las masas y apuntar a construir o a formar parte de la comunicación de masas, que es lo que aprendimos nosotros que nos formamos en los 90, eh, pero hoy
la comunicación de masas está totalmente encerrada. O sea, primero nos llevaron a, a un, a los que producimos contenidos, nos llevaron a una especie de corralito y después cerraron la puerta. Cuando yo empecé a usar Facebook, cuando recién empezó a existir, porque era una herramienta fantástica para un proyecto que yo tenía en el que movía millones de personas. Bueno, eh, armé un público en Facebook de millones de personas, 11 millones de personas. Y una vez que, y nos pasó a muchos, una vez que que habíamos construido este público, más o menos entre el 2011 y 2014, cierran la puerta y ya no podés llegar más a nadie. O sea, ellos deciden qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. Cuando vos ves algo que está muy difundido, una posición política ideales o ideológica, ponele, en las redes sociales, es que eso está permitido que se diga. Pero luego hay otro problema, y es que ponele que no te interesa trabajar para la concientización, trabajar para ayudar a la comunidad a que encare de otra manera una situación. Lo que hablamos de comunicación política, que hablando de Papa, otro Papa, que a mí me caía bien, que es Francisco, nos decía que es imposible ser cristiano sin ser político, que son sinónimos. Yo soy muy simpatizante de Francisco de Asís. Eh, bueno, entonces, digo, incluso si uno no se interesa en este tema, si uno se interesa en lo comercial, eh, supongamos que vas a hacer una campaña de comunicación para un cliente que vende, no sé, lo que sea, no importa, para un cliente. Entonces tenés Facebook, Meta, esto, aquello, y tenés armada la campaña para viralizar porque sos muy inteligente y sabés que con estas estrategias conceptualmente, psicosocialmente, hiciste un estudio muy profundo, tal vez usaste la inteligencia artificial Ujú. para algo para lo cual antes trabajábamos con sociólogos, psicólogos, antropólogos. Yo tengo la suerte de seguir haciéndolo. Eh, bueno, haces esa campaña, pero el problema es que hay, no sé, 3.000, 4.000 millones de personas en Facebook. No sé cuántos hay, pero ponele 3.000, pero puede Sí, haber 6.000 sí, sí. o 5.000, ni idea. Le perdí el rastro y el interés hace tiempo. Bueno, el día tiene 24 horas. Pongamos que de esos 3.000 millones de personas, un 1%, además de mirar y pasar y gastarse el pulgar en esa especie de onanismo psico algo, además quiere decir algo, además tiene algo para comunicar. Además, aparte de lo que todos comunicamos, pues todos nos convertimos en prosumidores, ¿no? Tomamos una nota de experimenta, la ponemos en Facebook con un texto y ahí la estamos convirtiendo en otra cosa y ahí se empieza a producir una pequeña salida transmedia. Bueno, aparte de todo esto, aparte de toda la gente que está poniendo que hoy comí una pizza con un huevo o que mi mamá me dijo que soy muy lindo, además de eso, pongamos que el 1% de esos 3.000 millones de personas, además quieren vender algo. No alcanzan las 24 horas para que se vea eso. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que han hecho estas plataformas? Cobrarte porque vos decís, yo quiero que esto lo vean 10.000 personas en el sector de Carabanchel, o del Maresma, o de Vicente López, o lo que sea. Entonces,
eh, la máquina te cobra por esas 10.000 personas, pero esas 10.000 personas no existen. Y Meta tiene juicios hasta de Apple, tiene juicios gigantescos en contra por eso. Y desde hace años, desde hace mucho tiempo que viene. Entonces, pensar que podemos utilizar estas plataformas para... Es una estafa para con el cliente, ahí vuelve también la ética. La ética es una responsabilidad para, voy a decir, tres ejes, y no en orden. Realmente están los tres igual, pero con la comunidad, con la profesión y con el cliente o con el comitente. Al comitente, si vos le estás vendiendo algo que no estás seguro que va a funcionar, entonces lo estás estafando. Y eso está mal, es antiético, está mal. Y yo me atrevo, no quiero tirar porcentajes así fantasiosos que me dan ganas de tirarlo, pero muchísimos diseñadores hacen eso. Pero muchísimos, 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 muchísimos. Y muchísimos docentes enseñan eso. Y muchísimas estructuras promueven eso. Eh, con la comunidad tenés que estar comprometido. Y ahí es donde está el ser político. Ser político es comprender, es observar a la gente que te rodea, ver cómo están. No mirando el diario ni mirando Facebook, salir a la calle y mirar, ver lo que le está pasando a la gente en ese tren, cómo tienen la cara, de qué están hablando, qué les está pasando, hacia dónde miran hacia abajo, miran hacia arriba, ríen, cantan, están con el celular todo el día. ¿Qué carajo está pasando? Perdón. Sí, Y, sí. y luego con la profesión, porque la profesión tiene una historia, hay un corpus teórico que avala. De hecho, habemos algunos diseñadores que sostenemos que es una disciplina más de carácter científico que artístico, porque hay muchas confluencias científicas en este tema. Luego que una obra de diseño se pueda convertir, se pueda colgar en una pared y considerarse una pieza estéticamente artística, bueno, es otra cosa. Pero entonces digo, si eh, estas plataformas digitales, eh, incluyo los sitios web, incluyo todo lo que está en la vida digital, porque todo eso está mediado, todo eso va a una misma boca de embudo, que pueden ser dos o tres empresas diferentes, pero que al final de todo son del mismo dueño o de los mismos cuatro o cinco dueños. Entonces el tema es, tenemos que construir audiencias. Yo hace tiempo, en un laboratorio que dicto desde hace años, que se llama 4D Lab, que tiene la cuarta dimensión es el tiempo, entonces hablo mucho sobre el tiempo como factor eh, condicionante total de la comunicación y del diseño. Hablo sobre el cultivo de audiencias, no el seguir a las audiencias, no perseguirlo, las tendencias, sino cultivar audiencias. Y cultivar audiencias, voy a dar un ejemplo que nos compete a nosotros como editores y publicadores y amantes de los libros. Eh, y para todos los que quieran en algún momento de su vida como diseñadores también hacer libros, ¿no? Eh, vos haces un libro y en realidad muchas veces se tiende a pensar, porque nos han convencido de eso, ¿no? No porque seamos tontos o porque hay una máquina que trabaja para eso. Se tiende a pensar que, oh, necesito que esto lo vean 100.000 personas, porque en porcentaje el costo por contacto que yo me da que voy a vender, si lo ven 100.000 personas, voy a vender 50 libros. Entonces, pará, ¿cómo era el tema? Necesitabas vender 50 libros, no que lo vean 100.000 personas. Entonces, tal vez el punto está en construir, en cultivar una audiencia de 50 personas fieles a eso que le das. ¿Y cómo se consigue la fidelidad? Haciendo algo bueno, pero no estéticamente lindo. La estética es algo,
la estética tiene que estar siempre subordinada a la ética. Y normalmente lo vemos muchísimo, no lo está. Por eso fracasa. Y luego vemos trabajos que pues uno puede ver un trabajo que tenemos técnicas, los diseñadores tenemos técnicas sintácticas que nos permiten lograr eh, productos que pueden ser visualmente atractivos o llamativos o un poco contrastantes con otras cosas que hay, pero ¿me gusta o no me gusta la estética? Finalmente, si no está íntimamente, si no está haciendo el amor con la ética. Es la, Digamos que para los griegos, sí, ontológicamente, la claro, belleza, lo bello es lo bueno, lo y bello lo es lo bueno, bueno, la belleza es la claro, ética y la estética juntas. claro. Entonces, Lo que pasa que el punto siguiente era y que es lo bueno, lo que es bueno para el Estado, decían también los griegos, y entonces ahí teníamos un problemita porque era la determinación de que la belleza era una imposición de una lógica desde un poder determinado, ¿no? Pero eso sería muy largo y entraríamos en filosofía y ya total, pero nos vamos a quedar sin tiempo. fíjate que ya lo habíamos tocado. Bueno, un maestro mío de tipografía decía que nosotros hacemos filosofía y letras, los diseñadores. Claro, claro, Eh, pero fíjate que lo habíamos tocado este tema antes, porque ahí de lo que se habla no es de ética, se habla de moral, claro, porque lo exacto. bueno para el poder es lo que está reglamentado. Nosotros tenemos olfato, somos animales, nosotros nos podemos dar cuenta si es bueno o malo, nos podemos Sí, dar cuenta si una persona nos gusta o no nos gusta, si nos en quiere o no nos quiere. en otra conversación, en diálogos, yo decía en un momento que yo soy un ferviente defensor de la belleza, ¿no? Que creo que eh, no es esta cuestión de que muchas veces se dice, ¿no? Bueno, y además es bello, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Y yo creo que la belleza es condición. ¿Por qué? Porque un mundo bello nos hace bellas personas. Y no estamos hablando de una cuestión discriminatoria. Estamos hablando de que vivir rodeados de belleza es una forma de tener una vida mejor todos, ¿no? Y el diseño de alguna forma, en esta visión universalista por un lado y excesivamente racionalista por el otro, dejó de lado la idea de la belleza, de construir un espacio bello para todos, eh, justamente en aras de la eficiencia. Eh, entonces tú dirás, bueno, se pensará, bueno, entonces que todo sea bello y no eficiente. No, no. Es la misma situación a la inversa. Debe ser eficiente, debe ser bello, debe ser bueno, debe ser ético, ¿sí? Sí. Ahí podríamos resumirlo de una manera mucho más clara. Pero una pregunta más antes de ir a las preguntas, y breve, porque se nos fue el tiempo. Eh, Hablamos los dos como editores y autores, los dos somos editores y autores de libros. Y has dedicado gran parte de tu trayectoria hasta el día de hoy, de hecho Germinal es una muestra de eso, a escribir sobre diseño, ¿no? Si voy de libro a Germinal, en realidad sigues escribiendo o seguís escribiendo sobre lo mismo, es decir, sobre el diseño, y el diseño y la comunicación. Por qué crees que todavía existen relativamente pocos diseñadores que escriban y que produzcan pensamiento propio? Bueno, lo dice Zimmerman en el prólogo de mi libro, porque no leen. Eh, y la verdad es que yo creo que hay otras formas de acceder a la cultura. Muchas formas distintas de acceder a la cultura, aparte de la lectura. Y no necesariamente porque a mí me guste la lectura. La lectura es eso, también te tiene que gustar. Ahora, yo lo recomiendo, eh, no por esto de que cada uno piensa de que su almohada es la más cómoda, y no porque a mí me haya servido muchísimo ser un muy lector Un lector toda mi empedernido. vida, desde aprendí a leer solo a los 4 años y no paré.
Y no paré, no, paré cuando empecé a escribir, porque he escrito también teatro, he sido dramaturgo, he escrito cine, escribo. Es una forma también de aprender, es una forma de vivir y de relacionarse. Pero el tema es que el, pensamos a través de la palabra, imaginamos a través de las imágenes, pero pensamos a través de la palabra. Eh, entonces, el pensamiento, eh, no sé si decir que solo es posible, pero sí, ten- leer nos afila el pensamiento, nos hace pensar mejor, nos hace pensar más, más lejos, más arriba, más extenso. Y la inteligencia, además, que le han puesto esta palabra, no es porque sí, a la inteligencia artificial, ¿no? No es porque sí. Y ahora, de hecho, como es muy larga, ya ni siquiera le dicen inteligencia artificial, ahora le dicen inteligencia. O sea, estamos como en el último día del corso, ¿viste? Cuando, y nos pasó por encima. Eh, pero la inteligencia es, y esto también culpa de todos los charlatanes que durante la última década y media o 2 décadas han estado hablando de la inteligencia emocional y han estado fragmentando la inteligencia. La inteligencia es una sola cosa y es la capacidad de leer entre líneas. Inteligencia es la Ujú. capacidad de ver qué hay entre los intersticios de la realidad. Es ver más allá de lo que nos está dado, de lo que nos es expuesto frente a los ojos, frente a la primera o segunda vista. Esa es la capacidad, esa es la inteligencia. Y eh, lo curioso es que es una capacidad del ser humano, la inteligencia. Entonces, eh, para poder cultivar esto, la lectura es fundamental. Después, saber escribir o no, me parece que es otro tema. Y no tiene necesariamente que ver Yo conozco gente que es muy, pero muy lectora, mucho más que yo, pero no puede escribir o no sale. No, creo que tiene un poco que ver. Yo todo lo que hago como director de circo, de teatro, de cine, todo mi camino, todo mi trabajo siempre ha sido como diseñador. Soy diseñador, entonces escribo como diseñador. Soy un diseñador que Coincido. escribe, que yo diseño una obra de teatro, diseño una película, y por eso son cosas diferentes, son productos de la cultura que no tienen mucho que ver con otras cosas, ¿no? Sí. Y no me Coincido importa. coincido con eso porque cada vez que me preguntan cómo escribís, y yo siempre respondo lo mismo, no, yo no escribo, yo diseño. Y lo que estoy haciendo es simplemente armar la estructura del texto en función de una mirada de diseño. Sí, Vamos a las preguntas porque no quiero dejar a la gente, a los que participaron aquí afuera. Marcel Lefinó dice, pregunta para Felipe, es el final del encuentro, si pensamos el diseño como una práctica capaz de influir en la vida cotidiana, ¿qué indicadores considerarías relevantes para evaluar si un proyecto realmente contribuye al bienestar social y cultural de una comunidad, más allá de los resultados económicos? Y agrega, si todo proyecto de diseño presupone una determinada idea de ser humano y del mundo, ¿crees que la tarea ética del diseñador consiste también en hacer explícitas esas ontologías subyacentes? ¿Qué riesgos aparecen cuando esas visiones permanecen invisibles o incuestionadas? son un montón de preguntas Claro, y creo que de elegí alguna una manera son parte. respuestas. Creo Sí, que me gustaría decir algo que tal vez las englobe, pero creo que eh, no me acuerdo el nombre de quién lo preguntó, pero Marcel, Marcel, yo creo que estás dando respuestas. Está buenísimo que lo hayas tirado así porque son respuestas. Pero creo que el punto es, también nos enseñan en escuelas y qué sé yo, y el marketing y toda la ronda esta, eh, el tema de los indicadores y el testeo posterior, pero en realidad el diseño es una actividad proyectual. Vos tenés que verlo antes todo esto.
¿Qué indicadores? En realidad, la sociedad te va a responder. Y como decía antes, si vos trabajás con redes sociales, olvídate porque es todo un fake, es falso. Es muy difícil eh, evaluar la llegada, la respuesta, eh, pero si vos empezás a construir, a cultivar audiencias, las respuestas son casi inmediatas y son directas. Y después hay muchas maneras de construir comunicación que te permitan estar más cerca del interlocutor. Eso, tratemos de volver a las pequeñas comunidades, como decía en una charla la semana pasada, irnos al campo, eh, y como decía Gala, en el mejor sentido, irnos al campo y volver a eso, a trabajar en pequeñas comunidades que también necesitan de comunicadores, necesitan de diseñadores de comunicación. Olvidémonos de las herramientas, olvidémonos de las estéticas, olvidémonos de lo que quiero hacer, de lo que me gusta, busquemos lo que necesitan los demás. Y Sí, ahí nos vamos a convertir en... hay una cosa que siempre suelo decir, que si el diseño no sirve, es decir, si no se pone al servicio, no sirve. No, no sirve. Eh, Juan y Noguera dice, creo que la segmentación de las redes es la individualización capitalista en su máxima expresión. Sí, te podría decir que en realidad es tan antiguo como cualquier estrategia de marketing finalmente, porque convengamos que podía hacer un estudio de mercado, y el estudio de mercado no es otra cosa que una mirada recortada, intencionada. Aquel viejo dicho de que si los torturas lo suficiente, los números te dicen lo que quieras, por más que la matemática se supone que es absolutamente precisa. Sí, Pero el nazi de Churchill decía que hay dos tipos de mentiras, las pequeñas y las estadísticas. claro, exacto. Entonces, pero esto que dice, si me permitís, Sí. agregaría un puntito, eh, eh, porque me parece que es cierto lo que dice. Es el capital el que decide qué es lo que se ve, y lo que se ve es capital. Y la gente está creyendo, incluso votan y todo. La gente está creyendo que eso es real, que a mucha gente le interesa más eh, un euro que un árbol, o no sé, una marca de auto, la que quieras, que hacer el amor y estar feliz con una pareja. Y no es Ujú. así. La verdad es que no es así, pero se está construyendo y esto ayuda. Es una manifestación, sí, pero aparte es una herramienta de construcción de una Bueno, mentalidad. el ejemplo más claro lo tenemos muy de moda. Es más importante la casita de Bad Bunny que la música, ¿no? Pero bueno, Caterina Lorenzo dice muchas veces, aunque épicamente no nos guste un trabajo, aunque éticamente supongo, no nos guste un trabajo, necesitamos hacerlo para vivir. Lo importante es poder intercalar unos con otros, quizás. Claro que sí, a ver, nadie dice eso. Lo que estamos tratando de decir siempre es, no se trata de vender solamente de vender más, se trata de vender mejor, ¿no? Sí, yo En creo que, este. yo pienso que sí, que sí, que no conviene intercalar, ni siquiera intercalar, porque en realidad vos podés vivir muy bien haciendo un trabajo ético y no vendiendo porquerías. Nunca vendas porquería, nunca vendas algo, nunca ayudes a que le lleguen a otros cosas en las que no crees que, que le van a hacer bien a la sociedad. Y eso de creer, que yo creo que esto le va, no vale. Creer en base a estudiar sobre el tema, en base a ver qué va a suceder con la gente cuando compre, qué va a suceder dentro de 5 años cuando la gente use esto, qué va a suceder dentro de 10. Bueno, empezar a pensar en estas cosas nos va a hacer mejores diseñadores. Y la verdad es que
podés vivir perfectamente sin entrar en esa máquina. De hecho, dentro de un tiempo no va a haber trabajo para ustedes en esa máquina, porque lo va a hacer todo la máquina. Y lo bueno de todo es que los súper ricos, como le llaman ahora, y estos grandes monstruos, se van a decantar por eso y van a usar diseñadores técnicos solamente, tipos que van a estar manejando prompts y acomodando lo que no terminó de acomodarse, qué sé yo, pero ¿quién quiere realmente terminar así, como una especie de Homero Simpson apretando un botón? No sé, si yo le auguro una infelicidad terrible. En cambio, diseñar es una tarea muy feliz, es muy agradable, es placentero, es muy satisfactorio construir algo que no existía y que va a ayudar a dos partes a comunicarse, a ensamblarse, a interactuar. Entonces, no, si, si un día hiciste algo para una ONG, que también, ojo, y otro día hiciste algo para vender estas hamburguesas, y no, es como si me dijeras, no, ayer estuve torturando, pero hoy estoy plantando árboles. No, loco, no, no lo hagamos, no lo hagamos, no, ¿para qué? Les aseguro que se puede vivir muy bien y además hay algo medio raro que yo no sé cómo describirlo, pero les garantizo que existe y es que cuando vos vas haciendo el bien, el dinero viene. No sé cómo, pero viene y te llaman y, y funciona. La verdad es que funciona. Yo trato de mediar en esto y en esta situación, ¿no? De, bueno, si tengo que, a ver, tengo que pagar las cuentas y no puedo esperar a que germine el árbol, ¿no? En este caso, y crezca el árbol, ¿no? Bueno, podés elegir, siempre hay espacios para elegir aquello que no daña. Finalmente, como decía antes, ¿no? Un señor que fabrica calcetines no daña a nadie en la medida que no haga trabajo esclavo, que no Claro, utilice materiales contaminantes, etcétera. Siempre hay espacio, por eso siempre hago esta diferencia, ¿no? Que podés trabajar en el mercado. Hay un mercado en el que se puede trabajar, aunque no trabajes para una ONG, ¿no? Es lo que decías recién. Rápido, porque ya nos fuimos. Luis Felipe Jauregui dice, pienso que toda profesión está inmersa en la ética. ¿Crees que los diseñadores pueden ser como una especie de abogados de la comunicación para estar siempre en el dilema de utilizar las habilidades del diseño para defender lo correcto frente a lo incorrecto? ¿Crees que este criterio ético debe ser colectivo como diseñadores o es unipersonal y subjetivo? Y agregaba, dice, pensamos a través de la palabra, qué buena frase, agregaría, reflexionamos a través de la escritura. Como siempre, qué buenos espacios para debatir y aprender. Saludos, Marcelo y Felipe. Gracias, Luis Felipe. Bueno, la pregunta concreta. Primero, ¿podemos ser unos abogados de la comunicación para determinar qué sería lo correcto o defender lo correcto frente a lo incorrecto? Y lo segundo, si crees que es algo individual o un deber colectivo. Yo creo que está respondido lo de... sí. Y lo de abogados, hace unos años, Hugo Arana me decía que la profesión, el profesional es el que profesa una, una disciplina. Contrariamente a lo que se cree porque en España yo he chocado mucho con gente que cree que la profesión es eso que te da dinero. Si no da dinero, no sos profesional si no ganás dinero. Y es un reduccionismo Claro. anglosajón, pero para nosotros, para el mundo latino, históricamente la profesión es otra cosa. Y esa definición de Hugo Arana me parece que es clave. En realidad, nosotros estamos profesando esta disciplina y la tenemos que defender porque esta ética también va a hacer que podamos, es poner escalones para que podamos seguir creciendo y que esto no se disuelva en una especie de culto a las artes decorativas.
que no se disuelva en actividades supletorias de lo que fue o de la ontología para la cual creamos todo esto y nos desvivimos, porque si no, realmente hay muchas otras cosas mucho más lindas para hacer, tal vez, ¿no? Si estamos Sí, haciendo esto es como, porque vale como, la pena diseñar, vale la pena construir y vehiculizar mensajes, ¿no? muchas veces suelo decir, tengo mejores cosas que hacer, por ejemplo, nada. Y nada a veces es una mejor opción que hacer aquello que daña o que nos complica la vida. Una última y nos vamos. Joshua dice, el gran reto es defender y permear a los diseñadores en formación, que tanto en esta profesión como en cualquier otra, en la vida misma, la ética debe ser el pilar principal. Coincido. ¿Cómo podemos hacer esta función desde la docencia? Pregunta. Uf, Justamente desde ahí. bueno, es que es una pregunta buenísima porque para cerrar y como un cierre que abre. Este libro que estamos haciendo con Renata Canevari, escrito por ella, editado por mí, se enfoca puntualmente en la enseñanza de la ética en el diseño. Define la ética desde muchos puntos de vista, qué sé yo, pero este tema de la docencia es fundamental. Y la docencia es un campo que eh, como docente tenés todas es el marco ideal para enseñar esto, porque todavía no estás en esta En tensión, la jungla y en la la vorágine de la jungla, supervivencia. claro, claro, entonces es un trabajo del docente, es un trabajo de los docentes primero, empezar a cultivar esta forma de encarar la profesión. Pero por otro lado, y yendo al tema de que todos necesitamos pagar las cuentas, todos necesitamos pagar, algunos tenemos gastos fijos muy altos y hay que solventarlo y todo, pero aún así los terminás pagando, ¿no? Eh, Creo que también está bueno que los docentes ayuden a los alumnos. Debería haber materias, supongo que en algunas escuelas hay, materias de práctica profesional, donde se trabaje el tema de la inserción no me gusta decir en el mercado, pero digámoslo en el mercado, eh, o en el ámbito laboral. Eh, y porque hay muchas formas de insertarse, crear tus proyectos. Nosotros con Fashion Freak trabajamos no para diseñadores gráficos, sino para diseñadores de indumentaria. Y movimos miles de diseñadores de indumentaria en varios países y el objetivo era ayudarlos a ocupar un espacio que estaba vedado para ellos, que estaba prohibido, porque lo tenían los 4 o 5 sucubos de la moda. Entonces, de pronto, si nos organizamos, si colaboramos entre nosotros, no sé si escucharon hablar de Kropotkin, que rebate el darwinismo social antes de que Darwin escriba, ¿no? Pero es muy interesante el tema del apoyo mutuo. Él plantea que todas las especies que evolucionan a partir de la colaboración entre sí mismas y con otras especies. Y eso lo pueden observar en biología, es así. Lo de la competencia es muy rebuscado, no se puede vivir la vida y construir el pensamiento en función de los documentales de National Geographic, donde te dice, aquí vemos la abeja reina, y que ya está diciendo reina, y la obrera, son categorías humanas. No se puede aplicar una categoría humana y encima eso, la monarquía dentro del panal, eso se tienen que dar cuenta de que eso es manipulación. Bueno, pues tenemos que trabajar para comprender cómo, bueno, el Germinal intenta ayudar un poco a eso, ¿no? A comprender de dónde viene toda esta manipulación y toda esta construcción para que nosotros podamos construir
como diseñadores alternativas y soluciones y además para que podamos llegar sin los recursos que tienen los grandes monstruos. Nos decimos que si los más medios de comunicación, los medios universales de comunicación hacen la guerra, el pueblo, desde la comunicación, digamos, los pequeños comunicadores, tiene que hacer la guerrilla. No significa, es totalmente contrario a las armas, para aclararlo, pero creo que el punto viene un poco por ahí, educar para una construcción no de una sociedad, de un mundo, porque eso suena utópico, imposible, hay que empezar a trabajar en lo más pequeño, primero en uno, después en la propia familia, en los grupos de amigos, y van a ver cómo se arman comunidades y ustedes van a poder vivir de eso, lo más bien, mucho mejor de lo que pensaban, y no van a tener que encerrarse en un sucucho a hacer lo que les dice un tipo usando la IA. Bueno, Bueno, nos recontrapasamos del tiempo. Hablar con normal. Felipe, con Felipe tiene esto y yo tengo otra luego, tengo que conectarme en otra charla. Como siempre, digamos, a lo largo de la trayectoria, Felipe siempre ha mostrado la misma pasión, la misma idea, ¿no? En esto de que no se trata solo de resolver problemas o de producir mensajes por producir mensajes, sino también que el diseño es una forma de articular pensamiento y que ese pensamiento puede transformar la realidad. Eh, y que, como recién decía Felipe, podemos empezar desde muy pequeñito, de las pequeñas cosas. Pequeños gestos hacen grandes cambios, ¿no? El efecto mariposa también puede ser un efecto positivo y real. Así que nada, gracias Felipe por esta hora y cuarto que Muchas compartimos. gracias, muchas gracias Y a vos, a Experimenta y a todos los docentes que están construyendo esto, y a todos los compañeros, alumnos que han participado y bueno, que puedan hacer algo útil de este ratito que estuvimos. Perdón por habernos pasado de hora y les deseo muchísima, muchísima alegría, mucha satisfacción en la construcción de un mundo mejor a través del diseño gráfico. Gracias, Felipe. Bueno, estás viendo que desde México, desde Brasil, desde Argentina, desde un montón de sitios están conectados y como siempre decimos, gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Nos quedan 3 diálogos más. El próximo, creo que la próxima semana, creo que el 11, el 18, tenemos muy, muy juntitos algunos y el último creo a principios del 4 de julio. Gracias, Felipe, nuevamente. Un placer, como siempre, la conversación. Nosotros hablamos mucho fuera del micrófono, así que Sí, tenemos muchos estamos al pedir. sobreentendidos en estos diálogos habituales. Gracias a Sí, todos nuevamente. Los espero en el próximo diálogo de diseño y comunicación organizados por Experimenta en España y por la Universidad de Palermo en Argentina. Un abrazo para todos y que nos quedamos con esto, ¿no? Hagamos cosas lindas, bellas y cercanas, que esto es lo único que importa, ¿vale? Chao, gracias.